Ciencia de la lógica. Continuación. George Wilhelm Friedrich Hegel. Además, en lo concreto, se presentan lo accidental y la arbitrariedad del análisis en las diferentes determinaciones. Las determinaciones que resultan dependen de lo que cada cual encuentra en sus representaciones inmediatas y accidentales. La relación contenida en un concreto, en una unidad sintética, es necesaria solo en cuanto que no es encontrada, sino producida por el propio movimiento de los momentos que vuelven a esta unidad. Un movimiento que es lo contrario del procedimiento analítico, es decir, de una actividad extrínseca a la cosa misma y que cae en el sujeto. En esto está comprendido también más particularmente que lo que constituye el comienzo no puede ser un concreto, no puede ser algo que contenga una relación dentro de sí mismo, porque eso presupone en su interior una mediación y un traspaso de un primero a un otro, cuyo resultado sería lo concreto convertido en simple. Pero el comienzo no debe ser el mismo, un primero y un otro. Lo que en sí mismo es un primero y un otro contiene ya un proceso de progresión. Lo que constituye el comienzo mismo, tiene por ende que ser tomado como algo que no puede ser analizado. Tiene que ser tomado en su simple inmediación, no llenada de contenido, es decir, como ser, como lo absolutamente vacío. Tal vez por impaciencia ante la consideración del comienzo abstracto, podría decirse que no debe empezarse por el comienzo, sino directamente con la cosa. Pero también esa cosa no es más que aquel ser vacío, pues lo que es una cosa resultará precisamente del curso mismo de la ciencia y no puede presuponerse como conocido antes de ella. Cualquiera sea la forma que se adopte para tener un comienzo distinto del ser vacío, padecerá de los defectos mencionados. Aquellos que continúan insatisfechos con dicho comienzo pueden ser invitados a la tarea de comenzar de distinto modo y evitar así estos defectos. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse un comienzo original de la filosofía que en los últimos tiempos se hizo célebre. El comienzo por el yo, en parte provino de la reflexión de que lo siguiente debe deducirse de una primera verdad y en parte de la necesidad de que la primera verdad fuera algo conocido y más aún una certeza inmediata. Este comienzo no es en general una representación accidental y que pueda adquirir tal forma en un sujeto y tal otra en otro sujeto, porque porque el yo
Esta conciencia inmediata de sí mismo, ante todo, aparece él mismo como una inmediación y además como algo conocido en un sentido mucho más elevado que cualquier otra representación. En efecto, todo otro conocido pertenece ciertamente al yo, pero sin embargo se diferencia de él y en consecuencia es al mismo tiempo un contenido accidental. El yo, y al contrario, es la simple certeza de sí mismo. Pero en general, el yo es al mismo tiempo en un concreto, o mejor dicho, es lo más concreto. Esto es, la conciencia de sí mismo como un mundo infinitamente variado. Para que el yo sea comienzo y fundamento de la filósofa, se precisa su separación de este concreto, es decir, el acto absoluto, por medio del cual el yo se purifica de sí mismo y penetra en su conciencia como el yo abstracto. Sin embargo, este yo puro no es más un inmediato, ni el yo conocido. No es el yo ordinario de nuestra conciencia, al cual podría mudarse directamente y para todos la ciencia. Aquel acto realmente no sería más que elevarse a la posición de saber puro, donde desaparece la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero en cuanto que dicha elevación es exigida inmediatamente, representa un postulado subjetivo para manifestarse como verdadera exigencia. Sería preciso que el movimiento progresivo del yo concreto se va de la conciencia inmediata hacia el puro saber, fuera indicado y expuesto en el yo mismo mediante su propia necesidad. Sin este movimiento objetivo, el puro saber, aun siendo determinado como una intuición intelectual, aparece como un punto de vista arbitrario o como uno de los estados empíricos de la conciencia, con respecto al cual se trataría de ver si uno lo encuentra o lo puede producir en sí o en sí y el otro no. Pero como este yo puro puede ser esencialmente saber puro, y el puro saber está colocado en la conciencia individual solo por medio del acto absoluto de la autoevaluación y no existe en ella inmediatamente, se pierde justamente la ventaja que debía surgir de este comienzo de la filosofía, es decir, partir de algo absolutamente conocido que cada uno encuentra inmediatamente en sí y al que se pueden anudar las reflexiones ulteriores. Aquel puro yo es más bien en su esencia abstracta algo desconocido para la conciencia ordinaria, algo que no se encuentra ya en ella. De él surge, por lo contrario, la desventaja de producir la ilusión de que se habla de algo conocido, del yo,
de la autoconciencia empírica, mientras que en realidad se habla de algo extraño a esta conciencia. La determinación del puro saber como yo lleva continuamente consigo la reminiscencia del yo subjetivo, cuyas limitaciones es preciso olvidar, y mantiene presente la conjetura de que las proposiciones y relaciones resultantes del desarrollo ulterior del yo puedan presentarse y encontrarse en la conciencia ordinaria, y que ésta justamente sea la que las afirma. Este trastrueque, en vez de producir una claridad inmediata, produce al contrario una agudísima confusión y una desorientación completa. Externamente ha ocasionado por sí solo los más groseros errores. Además, en lo que concierne en general a la determinación subjetiva del yo, el saber puro quita al yo su significado limitado, es decir, el de tener su insuperable oposición en un objeto. Pero por ese motivo sería por lo menos superfino mantener esta suposición subjetiva y la determinación de la pura esencia como yo. Además, esta determinación no solo lleva consigo una perturbadora ambigüedad, sino que queda también, si ya se observa con más cuidado, un yo subjetivo. El verdadero desarrollo de la ciencia, que parte del yo, muestra que el objeto tiene y conserva en este la perenne determinación de un otro o cambio del yo, y que por lo tanto el yo del que se parte no es el puro saber, que verdaderamente ha superado la oposición propia de la conciencia, sino que está todavía aprisionado en el fenómeno. Al respecto, es necesario todavía hacer la observación esencial de que el yo bien podría ser determinado en sí mismo como el puro saber o como una intuición intelectual, y ser afirmado como determinado en sí mismo como el puro saber o como una intuición intelectual, y ser afirmado como comienzo. Pero en la ciencia no se trata de lo que existe en sí o intrínsecamente, sino de la existencia de lo intrínseco en el pensar y de la determinación que un tal intrínseco tiene en esta existencia. Pero lo que existe de la intuición intelectual, o bien cuando su objeto se denomina lo eterno, lo divino, lo absoluto, lo que existe de eterno y absoluto en el comienzo de la ciencia, no puede ser más que una primera determinación inmediata y simple. Cualquiera sea el nombre valiosísimo que le sea dado, más valioso que el que expresa la simple palabra ser, solo puede tenerse en cuenta de qué manera tal absoluto penetra en el saber pensante y en la enunciación de dicho saber. La intuición intelectual es la más poderosa repulsa de la mediación y de la reflexión demostrativa extrínseca, pero a más de una simple inmediación, ella expresa un concreto que contiene en sí diferentes determinaciones. Sin embargo, la enunciación y exposición de este concreto, que contiene en sí diferentes determinaciones, sin embargo, la enunciación y exposición de este
concreto constituye, como ya se hizo notar, un movimiento de mediación que empieza en una de las determinaciones y avanza hacia la otra, y esta también retorna a la primera. Es un movimiento que no puede al mismo tiempo ser arbitrario o asertórico. Por consiguiente, en tales exposiciones no se comienza con lo concreto mismo, sino solo con la simple inmediación de donde parte el movimiento. Por otra parte, cuando es tomado un concreto como comienzo, falta la prueba que se necesita para establecer la vinculación de las determinaciones contenidas en lo concreto. Si por consiguiente la expresión de lo absoluto o de lo eterno o de Dios, y Dios tendría el derecho incontrastable de que el comienzo se hiciera con él, si su intuición o pensamiento contiene más que el puro ser, entonces lo que está allí debería presentarse solo en el saber entendido, como pensante, no como puro ser. Representativo, pues por rico que sea lo que está en él, la determinación que se presenta primeramente en el saber es algo simple, porque solo en lo simple no hay más que el puro comienzo, y solo lo inmediato es simple, porque solo en lo inmediato no existe todavía una progresión de uno a otro. Por lo tanto, aquello que debe ser expresado o contenido, además de ser en las formas más ricas de la representación de lo absoluto o de Dios, no representa en el comienzo más que una palabra vacía, y solamente el ser, y este simple, que no tiene ninguna significación ulterior. Este vacío constituye sin más ni más el comienzo de la filosofía. Dicho concepto por sí mismo es tan sencillo que este comienzo como tal no precisa ninguna preparación ni introducción más amplia. Y estas consideraciones previas a modo de razonamientos sobre el asunto no podían tener la intención de introducir tal comienzo, sino más bien la de alejar toda consideración previa. División general del ser. En primer lugar, el ser está determinado en general frente a otro. En segundo lugar, se determina dentro de sí mismo. En tercer lugar, si se rechaza este carácter previo de la división, el ser es la indeterminación y la inmediación abstractas en las cuales él tiene que constituir el comienzo. Según la primera determinación, el ser se divide en contra de la esencia, en tanto que en el progreso de su desarrollo, su totalidad se representa solo como una única esfera del concepto y le pone como momento otra esfera. De acuerdo con la segunda, el ser es la esfera dentro de la cual caen las determinaciones y el movimiento total de su reflexión. El ser dispondrá en esta esfera de las tres determinaciones siguientes. Primera, como determinación, como tal cualidad. Segundo, como determinación superada, magnitud, cantidad. Tercera,
como cantidad determinada cualitativamente, medida. Esta división, como se advirtió en general en la introducción acerca de semejantes divisiones, es aquí una indicación provisoria. Sus determinaciones tienen que originarse solo del movimiento del ser mismo y por ese medio definirse y justificarse. No es preciso recordar aquí la divergencia de esta división con respecto a la usual enumeración de las categorías, vale decir, cantidad, cualidad, relación y modalidad, las cuales, por otra parte, en Kant deberían representar solamente los títulos para sus categorías, mientras en realidad son categorías ellas mismas, solamente que más universales, porque todo el tratado mostrará cuál es la divergencia en general con respecto al ordenamiento y significado habituales de las categorías. Quizás solo pueda observarse todavía que la determinación de cantidad se antepone por lo demás a la de calidad, y eso, como en la mayoría de los casos, sin mayor fundamento. Ya se mostró que el comienzo se efectúa con el ser como tal y por consiguiente con el ser cualitativo de la comparación de la dualidad con la cantidad resulta fácilmente evidenciado que por su naturaleza aquella es primera, pues la cantidad es la cualidad ya convertida en negativa. La magnitud es la determinación que ya no es uno con el ser, sino diferente de él. Es la cualidad eliminada que se convirtió en diferente. Implica en sí la mutabilidad del ser, sin que la cosa misma, es decir, el ser, cuya determinación es, sea modificada por ella, mientras que lo contrario, la determinación cualitativa es una cosa sola con su ser, no lo sobrepasa, ni está contenida en él, sino que constituye su inmediata limitación. La cualidad, por lo tanto, como determinación inmediata, es primera y ella debe constituir el comienzo. La medida es una relación, pero no la relación en general, sino la relación determinada entre la cualidad y la cantidad. Las categorías que Kant incluye en la relación tendrán su lugar totalmente distinto. La medida puede, si se quiere, ser considerada también como una modalidad, pero puesto que en Kant esta modalidad no debe constituir ya una determinación del contenido, sino referirse solamente a la relación de este con el pensamiento, o sea, con lo subjetivo, es una relación del todo heterogénea, a la que de ningún modo corresponde entrar aquí. La tercera determinación del ser cae dentro de la sección que corresponde a la cualidad, pues el ser, como inmediación abstracta, se reduce a una determinación particular frente a sus otras determinaciones dentro de su esfera. Primera sección: determinación, cualidad. El ser es lo inmediato indeterminado. Está libre de la determinación respecto
a la esencia, así como está libre de aquella que puede alcanzar en el interior de sí mismo. Este ser carente de reflexión es el ser tal como existe de modo inmediato, solo en sí, puesto que es indeterminado. Es un ser desprovisto de cualidad, pero en general se contrapone de ser determinado como tal, pero de este modo su indeterminación misma constituye su cualidad. Hay que mostrar, por tanto, que el primer ser está determinado en sí mismo y con eso, en segundo lugar, que traspasa al ser determinado o existencia, Dasein. El ser determinado, pero este, en tanto, ser finito, se elimina y es la infinita relación del ser hacia sí mismo, que en tercer lugar traspasa al ser por sí. Primer capítulo. A ser. Ser puro ser, sin ninguna otra determinación, en su inmediación indeterminada, es igual solo a sí mismo. Y tampoco es desigual frente a otro. No tiene ninguna diferencia, ni en su interior, ni hacia lo exterior, por vía de alguna determinación o contenido que se diferencia en él, y por cuyo medio fuese puesto como diferente de otro, no sería conservado en su pureza. Es la pura indeterminación y el puro vacío. No hay nada en él que uno pueda intuir. Si puede aquí hablarse de intuir, o bien él es solo este puro, vacío, no hay nada en él que uno pueda intuir. Si puede aquí hablarse de intuir, o bien él es solo este puro, vacío, intuir en sí mismo. Tampoco hay nada en él que uno pueda pensar, o bien este es igualmente solo un pensar vacío. El ser, lo inmediato indeterminado, es en realidad la nada, ni más ni menos que la nada. B. La nada. Nada, la pura nada, es la simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la ausencia de determinación y contenido, la indistinción en sí misma. En cuanto puede hablarse aquí de un intuir o pensar, vale como una diferencia el que pueda ser intuido o pensado algo o nada. Intuir o pensar la nada tiene, pues, un significado. Los dos son distintos. Y así la nada existe en nuestro intuir o pensar. O más bien es el intuir y pensar vacíos mismos. Y el mismo vacío intuir o pensar que es el puro ser. La nada es, por lo tanto, la misma determinación o más bien ausencia de determinación. Y con esto es, en general, la misma cosa
que es el puro ser. C. Devenir. Unidad del ser y la nada. El puro ser y la pura nada son, por lo tanto, la misma cosa. Lo que constituye la verdad no es ni el ser ni la nada, sino aquello que no traspasa, sino que ha traspasado. Vale decir, el ser traspasado en la nada y la nada traspasada en el ser. Pero al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes, pero son a la vez inseparados e inseparables, e inmediatamente cada uno desaparece en su opuesto. La verdad, pues, consiste en este movimiento del inmediato desaparecer de uno en otro. El devenir, un movimiento donde los dos son diferentes, pero por vía de una diferencia que al mismo tiempo se ha resuelto inmediatamente. Nota 1. La nada se opone habitualmente al algo, pero el algo ya es un ente determinado que se diferencia de otro algo. Y así también la nada opuesta al algo es la nada de un cierto algo, una nada determinada. Pero aquí la nada tiene que ser tomada en su sencillez indeterminada. Si se quiere considerar más exacto que en lugar de la nada se opusiera al ser el no ser, no habría nada que decir en contra con respecto al resultado, porque el no ser está contenida la referencia al ser. El no ser es ambos, el ser y su negación, expresados en uno, la nada, tal como está en el devenir. Pero ante todo, no se trata de la forma de la oposición, vale decir, al mismo tiempo, de la relación, sino de la negación abstracta. Título en el índice: la oposición del ser y la nada en la representación. Inmediata, la nada pura por sí, la negación carente de relación, lo cual podría, si se quiere, expresarse mediante el puro no. La simple idea del puro ser la han expresado primero los eleatas y especialmente Parménides como lo absoluto y la única verdad. Y en los fragmentos que nos quedan de él se halla expresada con el puro entusiasmo del pensamiento que por primera vez se concibe en su absoluta abstracción. Solo el ser existe y la nada no existe en absoluto. En los sistemas orientales y esencialmente en el budismo, la nada, el vacío es notoriamente el principio absoluto. El profundo Heráclito destacó contra aquella abstracción sencilla y unilateral el concepto más alto y total del devenir y dijo: el ser existe tan poco
como la nada. O bien, todo fluye, vale decir, todo es devenir. Las sentencias populares, especialmente orientales, que afirman que todo lo que existe tiene en su nacimiento el germen de su parecer y que a la inversa la muerte es el ingreso en una nueva vida, expresan en su sustancia la misma unidad del ser y la nada. Pero estas expresiones tienen un substrato donde se realiza el traspaso. El ser y la nada son mantenidos separados en el tiempo, representados como alternándose en él, pero no pensados en la abstracción y por ende tampoco pensados de manera tal que sean en sí y por sí la misma cosa. El nihilo nihil fit, nada nace de la nada, es una de las proposiciones a las que se ha atribuido una gran importancia en metafísica. Pero en ella o hay que ver solo la vacua tautología, la nada es la nada, o bien, si el devenir debe tener en ella un verdadero significado, en realidad, puesto que de la nada nace solo la nada, no hay más bien en ella ningún devenir, porque la nada en ella queda siendo la nada. El devenir implica que la nada no permanezca como nada, sino que traspase a su otro, al ser. Cuando la metafísica posterior, especialmente cristiana, repudió la proposición que nada viene de la nada, afirmó un traspaso de la nada al ser. Y a pesar de haber tomado esta posición en forma sintética y puramente representativa, sin embargo, aún en la más imperfecta unión está contenido un punto desde el ser y la nada coinciden y su diferencia desaparece. La proposición de la nada no viene nada. La nada es precisamente nada. Tiene su propia importancia por la oposición contra el devenir en general y en consecuencia también contra la creación del mundo a partir de la nada. Quienes afirman la proposición la nada es precisamente nada, hasta el punto de apasionarse por ella, no tienen conciencia de que con esto adhieren al panteísmo abstracto de los aleatas y en sustancia aún al de Spinoza. El punto de vista filosófico según el cual vale como principio que el ser es solo ser, la nada es solo nada, merece el nombre de sistema de la identidad. Esta identidad abstracta es la esencia del panteísmo. Si parece por sí sorpresivo o paradójico el resultado de que el ser y la nada son lo mismo, no debe llamar mucho la atención. Antes bien, habría que asombrarse de aquel asombro que se muestra tan nuevo en la filosofía y olvida que en esta ciencia se presentan determinaciones diferentes por completo de las que se ofrecen en la conciencia ordinaria
y en el llamado sentido común de los hombres, que no es precisamente el entendimiento sano o buen sentido, sino el conformado también para las abstracciones y para la fe, o más bien para la creencia supersticiosa en las abstracciones. No sería difícil mostrar esta unidad de ser y nada en cada ejemplo, en cada realidad o pensamiento. Hay que decir al respecto del ser y la nada la misma cosa que se dijo arriba acerca de la inmediación y la mediación, de las cuales la última contiene una referencia mutua y por lo tanto una negación. Esto es, que en ningún lugar, ni en el cielo ni en la tierra, hay algo que no contenga en sí ambos, el ser y la nada. Sin duda que, puesto que aquí se habla de un cieno, algo, y de un cierto real, aquellas determinaciones ya no representan en esto con la completa falta de verdad en que se hallan como ser y nada, sino en una determinación ulterior, y se entienden, por ejemplo, como positivo y negativo, siendo aquel el puesto y reflejado ser, esta la puesta y reflejada nada. Pero positivo y negativo contienen aquel el ser, esta la nada como su fundamento abstracto. Así, en Dios mismo, la cualidad, es decir, actividad, creación, poder, etc., contiene esencialmente la determinación de lo negativo. Son todas un producir un otro. Pero una explicación empírica de aquella afirmación por medio de ejemplos sería aquí total y absolutamente superflua, puesto que esta unidad de ser y nada está ahora, de una vez por todas, colocada en la base como verdad primera y constituye el elemento de todo lo siguiente. Son ejemplos de esta unidad, además del devenir mismo, todas las ulteriores determinaciones lógicas. El ser determinado o existencia, la cualidad y en general todos los conceptos de la filosofía. Pero podría el que se llama a sí mismo sentido común o buen sentido, entendimiento sano, ser invitado a descubrir un ejemplo donde puedan encontrarse separados uno de otro, algo con respecto a su término o límite, o bien lo infinito, Dios, según se mencionó hace poco, con respecto a su actividad, puesto que repudia la inseparabilidad del ser y la nada. Solo los vacuos entes ideales, esto es, el ser y la nada mismos, son estos separados, y son ellos los que aquel entendimiento prefiere a la verdad, a la inseparabilidad de ambos, que se nos presenta por doquier. No es posible proponerse como fin hacer frente por todos los costados a las confusiones con que la conciencia común tropieza en tales proposiciones lógicas, pues son infinitas. Solo pueden mencionarse algunas.
Un motivo de semejante confusión, entre otros, consiste en que la conciencia lleva consigo, en la consideración de tales proposiciones lógicas, representaciones de algo concreto, y olvida que no se trata ya de tal concreto, sino sólo de las abstracciones puras del ser y la nada, y que éstas únicamente deben mantenerse firmes. Ser y no ser son lo mismo. Por lo tanto, se dice, es lo mismo si yo existo o no existo, si existe o no existe esta casa, si estos 100 táleros están o no están en mi patrimonio. Esta conclusión o aplicación de aquella proposición cambia por completo el sentido de ella. La proposición contiene las abstracciones puras del ser y la nada, pero la aplicación las convierte en un determinado ser y una determinada nada. Sin embargo, aquí, según se dijo, no se habla de un determinado ser. Un ser determinado, finito, es un ser tal que se refiere a otro. Es un contenido que está en una relación de necesidad con otro contenido, con el mundo entero, con respecto a la dependencia recíproca del conjunto. La metafísica pudo llegar a la afirmación en el fondo tautológica de que si fuese destruida una molécula, se derrumbaría todo el universo. En las instancias que se alegan contra la proposición en cuestión, si algo aparece como no indiferente respecto al hecho de ser o no ser, no es a causa del ser o no ser, sino a causa de su contenido, por lo que este algo se vincula con otro. Si se presupone un contenido determinado, una cierta determinada existencia, esta existencia, por ser determinada, se halla en múltiples relaciones con respecto a otro contenido. Para aquella existencia no es indiferente si cierto contenido diferente con el cual está en relación existe o no existe, pues solo por vía de tal relación ella es esencialmente lo que es. Idéntico es el caso en representarse en cuanto tornarnos el no ser en el sentido determinado del representarse como opuesto a la realidad, en cuyo conjunto no es indiferente el ser, existir, o la ausencia de un contenido que se represente como determinado en relación con otro. Esta consideración contiene el mismo argumento que constituye un momento capital en la crítica kantiana de la prueba ontológica de la existencia de Dios, a cuya crítica, sin embargo, aquí se atiende solo con respecto a la diferencia que en ella se presenta entre el ser y la nada en general y un determinado ser o no ser. Sabido es que en aquella llamada prueba se hallaba presupuesto el concepto de un ser al que compitieran todas las realidades y con ellas también la existencia, que igualmente era tornada como una de las realidades. La crítica kantiana insistía sobre todo en esto, que la existencia o el ser, que aquí valen como de igual significado, no es
de ninguna manera una propiedad o un predicado real. Vale decir, no es un concepto de algo que pueda agregarse al concepto de una cosa. Kant quiere decir con esto que el ser no es una determinación de contenido. Por lo tanto, continúa Kant, lo posible no contiene nada más que lo real. 100 táleros reales no contienen ni el más mínimo elemento más que 100 posibles. Vale decir, aquellos no tienen ninguna otra determinación de contenido más que estos. Para este contenido considerado como aislado, es indiferente en efecto existir o no existir. En él no se halla ninguna diferencia entre el ser y el no ser. Esta diferencia no lo afecta en general absolutamente. Los 100 táleros no se tornan menos si no existen y no se tornan más si existen. Una diferencia puede provenir solo de otra parte. Al contrario, recuerda Kant, en mi patrimonio hay más con 100 táleros reales que con el puro concepto de ellos o con su posibilidad, pues el objeto en realidad no está solo contenido analíticamente en mi concepto, sino que se agrega sintéticamente a mi concepto, que es una determinación de mi situación, sin que por vía de este existir fuera de mi concepto, estos mismos 100 táleros pensados se hallen aumentados en lo más mínimo. Se presuponen aquí dos especies de situación para permanecer en el ámbito de las expresiones kantianas que no están exentas de cierta confusa pesadez. Una, la que Kant llama el concepto bajo cuya expresión hay que entender la representación, y otra que es la situación patrimonial, para la cual, tal como para la otra, para el patrimonio tal como para la representación, 100 táleros son una determinación de contenido, o sea, como expresara Kant, ellos se agregan a una tal determinación sintéticamente. Yo, como poseedor de 100 táleros o como no poseedor de ellos, o también yo como el que se representa 100 táleros o no se los representa, constituyo sin duda un contenido distinto, expresado de manera más general. Las abstracciones del ser y la nada dejan ambas de ser abstracciones cuando adquieren un contenido determinado. El ser entonces es una realidad, el ser determinado de 100 táleros. La nada es una negación, el no ser determinado de ellos. Esta misma determinación de contenido, los 100 táleros, aún tomada de manera abstracta por sí, es uno de los casos sin variación, lo mismo que en otro. Pero luego, en cuanto que el ser se haya tornado como situación patrimonial, los 100 táleros entran en relación con una situación, y para esta una determinación tal como la que ellos representan no es indiferente. Su ser o no ser es solo una variación. Ellos son trasladados a la esfera de la existencia. Cuando, pues, contra la unidad del ser y la nada se insiste en decir que no es
sin embargo, indiferente si esto y aquello, los 100 táleros, existen o no existen. Es una ilusión que remitamos simplemente al ser y no ser, la diferencia entre los dos casos, que no tenga o no tenga los 100 táleros. Una ilusión basada, como se ha mostrado, en la abstracción unilateral que omite la existencia determinada, que representa en tales ejemplos y mantiene firme puramente el ser y no ser, tal como inversamente cambia el abstracto ser y nada, que debe ser entendido en un determinado ser y nada. Esto es, en una existencia. Solo la existencia contiene la diferencia real entre el ser y la nada. Vale decir, un algo y un otro. Esta diferencia real se presenta ante la representación en lugar de ser abstracto y de la pura nada, y de su diferencia solo pensada. Como se expresa Kant, entra entonces por medio de la existencia algo en el contexto de la experiencia total. Nosotros alcanzarnos por este medio un objeto más de la percepción, pero nuestro concepto del objeto no se halla por este medio aumentado. Esto significa, como resulta de las aclaraciones ya dadas, lo siguiente: que por medio de la existencia, esencialmente en cuanto algo representa una existencia determinada, se encuentra este algo en conexión con otros, y entre los otros también con un sujeto que él percibe. El concepto de los 100 táleros, dice Kant, no se haya aumentado por vía de la percepción. El concepto significa aquí los ya mencionados 100 táleros, representados de manera aislada. En esta manera aislada son ellos un contenido empírico, pero recortado, sin conexión y determinación frente a otro. La forma de la identidad consigo mismo les quita la referencia a otro y los hace indiferentes respecto al hecho de ser percibidos o no. Pero este llamado concepto de los 100 táleros es un pseudo concepto. La forma de la simple relación consigo no pertenece ella misma a un tal contenido limitado, finito, sino que es una forma que le ha sido echada encima y prestada por el entendimiento subjetivo. 100 táleros no son algo que se refiere a sí mismo, sino algo variable y perecedero. El pensar o representarse delante del cual está solo un ser determinado, una existencia, tiene que ser remitido al mencionado comienzo de la ciencia que ha realizado Parménides, quien aclaró y elevó su propio representarse y con él también el representarse de todas las épocas siguientes al pensamiento puro, al ser en cuanto tal, y con esto creó el elemento de la ciencia. Aquello que es lo primero en la ciencia tuvo que mostrarse también históricamente como lo primero, y nosotros tenemos que considerar al uno o ser de los eleatas como lo primero de la ciencia del pensamiento. El agua y otros principios materiales semejantes deben ser, por cierto, ser lo universal, pero en tanto materias no son pensamientos puros, y los números no son ni el pensamiento primero simple
ni el que permanece en sí, sino el que es totalmente exterior a sí mismo. El remitir desde el ser particular y finito hacia el ser en cuanto tal en su universalidad completamente abstracta tiene que ser considerado como la exigencia primera entre todas, tanto teórica como práctica. Vale decir que cuando se elimine con respecto a los 100 táleros la condición de que en mi patrimonio produzca una diferencia, si no los tengo o no, y todavía más, si yo existo o no, si otra cosa existe o no. Entonces, aún sin mencionar que puedan darse patrimonios para los cuales sea indiferente tal posesión de 100 táleros, hay que recordar al respecto lo siguiente, es decir, que el hombre tiene que elevarse en su alma hacia esta universalidad abstracta, en la cual se le resulte en efecto indiferente que los 100 táleros, cualquiera sea la relación cuantitativa que puedan tener con su patrimonio, existan o bien no existan, tanto como que le resulte indiferente que él mismo exista o no. Esto es, se halle o no en la vida finita, puesto que se entiende una situación, un ser determinado. Aún si fractus illabatur orbis impavidur ferien ruinae, si el mundo se derrumbara en pedazos, las ruinas sostendrían al impávido. Ha declarado un romano, Horacio, y el cristiano tiene que encontrarse aún más en esta diferencia. Hay que destacar aún la conexión inmediata en la cual se halla la elevación por encima de los 100 táleros y de las cosas finitas en general, con la prueba ontológica y la citada crítica de Kant a la misma. Esta crítica se ha vuelto en general plausible por vía de su ejemplo popular. ¿Quién no sabe que 100 táleros reales son diferentes de 100 táleros puramente posibles y que ellos constituyen una diferencia en mi patrimonio? Puesto que esta diferencia resulta tan evidente con respecto a los 100 táleros, entonces difieren entre ellos el concepto, o sea, la determinación del contenido como posibilidad vacía y el ser. Por lo tanto, también el concepto de Dios difiere de su ser. Y como no puedo extraer de la posibilidad de los 100 táleros su realidad, tampoco puedo extraer poco a poco el concepto de Dios, su existencia. Pero en este extraer poco a poco la existencia de Dios, de su concepto, debe constituir la prueba ontológica. Ahora bien, si tiene sin duda su exactitud el principio de que el concepto es diferente del ser, mucho más diferente todavía es Dios con respecto a los 100 táleros y a las otras cosas finitas. La definición de las cosas finitas consiste en que ellas son diferentes, el concepto y el ser, en que son separables el concepto y la realidad, el alma y el cuerpo, y que por lo tanto ellas son transitorias y mortales. Por lo contrario, la definición abstracta de Dios es justamente esta, que su concepto y su ser son inseparados e inseparables. La verdadera crítica de las categorías y de la razón
consiste precisamente en esto: instruir al conocimiento acerca de la diferencia y alejarlo de la aplicación de las determinaciones y relaciones de lo finito a Dios. Hay que alegar además otro motivo que puede contribuir al rechazo de la proposición acerca del ser y la nada. Este motivo consiste en que es imperfecta la expresión dada al resultado procedente de la consideración del ser y la nada mediante la proposición ser y nada son uno solo y lo mismo. El acento se haya puesto de manera preferente sobre el ser uno solo y lo mismo, tal como ocurre en general en el juicio. En tanto, en él solo el predicado enuncia lo que el sujeto es. El sentido, por ende, parece ser que se negara la diferencia, la cual, sin embargo, se presenta al mismo tiempo de modo inmediato en la proposición, pues esta expresa las dos determinaciones, el ser y la nada, y las contiene como distintas. No se debe entender a la vez que se tenga que hacer abstracción de ellas y mantener firme solo la unidad. Este significado sería en sí mismo unilateral, puesto que aquello de lo que se debe abstraerse está presente, sin embargo, en la proposición y se haya mencionado en ella. Ahora bien, en cuanto que la proposición ser y nada es lo mismo, expresa la identidad de estas determinaciones, pero en efecto las contiene igualmente a ambas como distintas. Se contradice en sí misma y se disuelve. Si mantenemos firme más precisamente esto, entonces se halla aquí sentada una proposición que, considerada más de cerca, tiene el movimiento por el cual desaparece por medio de sí misma, pero de este modo se realiza en ella misma lo que debe constituir su propio contenido, vale decir, el devenir. La proposición contiene, pues, el resultado, representa este resultado en sí misma, pero la circunstancia sobre la cual hay que llamar aquí la atención consiste en el defecto de no estar el resultado expresado él mismo en la proposición, sino que es una reflexión exterior la que lo reconoce. Se debe a este respecto hacer igualmente aquí al comienzo esta observación general, que la proposición en forma de un juicio no es apta para expresar verdades especulativas. El conocimiento de estas circunstancias sería apropiado para eliminar muchas equivocaciones acerca de las verdades especulativas. El juicio es una relación de identidad entre sujeto y predicado. En él se hace abstracción del hecho de que el sujeto tiene todavía más determinaciones que la del predicado, como también de que el predicado es más extenso que el sujeto. Pero si ahora el contenido es especulativo, entonces también el elemento no idéntico del sujeto y el predicado es un momento esencial, aunque no se haya expresado en el juicio. El aspecto de paradoja y extravagancia bajo el que aparece gran parte de la moderna filosofía para quienes no están familiarizados con el pensamiento especulativo dependen a menudo de la forma del simple juicio cuando se la utiliza
para expresar los resultados especulativos. Para expresar la verdad especulativa, este defecto puede suplirse ante todo con solo agregar la proposición opuesta. Esto es, el ser y la nada no son uno solo y lo mismo. Proposición que igualmente ha sido expresada arriba. Sin embargo, de este modo se produce el defecto ulterior, que estas proposiciones no están en conexión mutua y así representan su contenido solo en la antinomia, mientras que, sin embargo, su contenido se refiere a un solo y el mismo objeto, y las determinaciones expresadas en las dos proposiciones tienen que ser unidas absolutamente por una unión que, por lo tanto, solo puede ser expresada como una inquietud inmediata de incompatibles o como un movimiento. La injusticia más común contra el pensamiento especulativo consiste en volverlo unilateral, esto es, en poner de relieve solo una de las proposiciones en que puede resolverse. Entonces, no puede negarse que esta proposición se haya afirmada tanto cuanto es exacta la afirmación, otro tanto es falsa, porque cuando se ha tomado una vez una proposición de la esfera especulativa, debería por lo menos ser tenida en cuenta y declarada igual y juntamente la otra. Hay que mencionar aquí todavía de manera especial la palabra, por así decirlo, infeliz, unidad. La unidad indica aún más que la identidad una reflexión subjetiva. Está tomada de manera particular como una relación que brota de la comparación, o sea, de una reflexión exterior. En tanto, esta reflexión encuentra lo mismo en dos objetos diferentes. Se presenta una unidad de modo que se presupone allí la perfecta indiferencia de los objetos mismos que se comparan frente a esta unidad, de manera que este comparar y la unidad reconocida no conciernen a los objetos mismos y constituyen una actividad y determinación exterior a ellos. La unidad, por lo tanto, expresa la mismidad totalmente abstracta y reza tanto más dura y sorpresiva cuanto más se muestran en absoluto diferentes aquellos acerca de los cuales se la expresa. Mejor que unidad, por lo tanto, debería decirse que este respecto solo inseparación e inseparabilidad, pero de este modo no se expresa el aspecto afirmativo de la relación del todo. De esta manera, el resultado total y verdadero que se ha logrado aquí es el devenir, que no es puramente la unilateral o abstracta unidad del ser y la nada, sino que constituye o consiste en el movimiento siguiente. El puro ser es inmediato y simple, y por lo tanto es igualmente la pura nada, y la indiferencia entre ellos existe, pero al mismo tiempo se elimina y no existe. El resultado afirma pues también la diferencia entre el ser y la nada, pero una diferencia solo entendida. Se entiende por el ser, se entiende que el ser es
antes bien en absoluto otro que la nada, y ninguna cosa es más clara que su diferencia absoluta, y ninguna parece más fácil que poderla declarar, pero es igualmente fácil convencerse de que esto es imposible y que tal diferencia es inexpresable. Los que quieren obstinarse en la diferencia entre el ser y la nada pueden ser invitados a declarar en qué consiste. Si el ser y la nada tuviesen alguna determinada nada, no el puro ser y la pura nada tal como son todavía aquí. Su diferencia, por ende, es tanto no. Su diferencia, por ende, es completamente vacía, y cada uno de los dos es de la misma manera lo indeterminado. La diferencia es por lo subjetivo, ajena a esta esfera de la exposición. Continuaremos en el apartado 120. Aquí hacemos una pausa.